Se lo hemos contado durante el día, esto respecto a la discusión de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado y el acuerdo que se logra en ella. Y queremos conversar sobre este tema y también de otros junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está en nuestro estudio. Buenas tardes, ministro. Gracias por estar junto a nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, costó después de 2 años y medio, pero se logra. Su cara lo dice, sí, fue un trabajo intenso. Posiciones que tuvieron que ceder de manera bastante importante. Y lo primero que vamos a hablar aquí, algunas cosas técnicas, pero otras cosas que surgen como interrogante para la ciudadanía. Y de las primeras y los temas que no se había logrado un acuerdo tiene que ver con el monto finalmente de la cotización. Siempre se escuchó de este 6% y hoy día la gente está escuchando un 7, un 8,5. Finalmente, ¿cuánto es y cómo se desglosa? Claro. Bueno, primero hay que decir que ha sido un trabajo largo, complejo. Recordemos que muchas veces se habló de líneas rojas de uno y otro sector. Muchas veces se vaticinó que no tendríamos reforma previsional. Teníamos una mala experiencia con los 2 proyectos anteriores, el segundo gobierno del presidente Bachelet, el segundo gobierno del presidente Piñera, pero finalmente hemos llegado a un acuerdo. Y es un acuerdo que preserva los objetivos de la reforma. En estas cosas de política pública muchas veces nos perdemos en los mecanismos para hacer las cosas y se nos olvida dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos. En este caso el objetivo era mejorar las pensiones actuales y futuras, reducir las brechas entre hombres y mujeres, hacer todo esto de manera sostenible en el tiempo. Todas esas cosas no eran fáciles de poder lograr, pero finalmente con las indicaciones que aquí las traje son 175, no las vamos a leer todas así para que no se preocupe la gente. 175 páginas de indicaciones, finalmente eso se ha materializado acá. Ahora, en términos de los beneficios que esto significa, estamos hablando de una reforma que va a beneficiar a 2.800.000 adultos mayores, incluyendo el incremento de la PGU a 250.000 pesos. Va a beneficiar a 900.000 adultos mayores que han hecho un esfuerzo más sistemático de ahorro a través del el reconocimiento de sus aportes a través de este 0,1 UF por año cotizado. 800.000 mujeres a través de este beneficio para compensar el efecto que tiene sobre sus pensiones las diferencias en expectativa de vida. O sea, es una reforma de gran envergadura. Si lo comparamos con la reforma del 2008 de la presidenta Bachelet, en aquella oportunidad fueron 480.000 beneficiados con el pilar solidario y con un beneficio de 60.000 pesos. Si nos vamos a la PGU del presidente Piñera, fue una reforma que solo se refirió al pilar solidario, pero respecto del pilar contributivo, no tenía no hacía mayores cambios en esa materia. Entonces, es una reforma muy amplia y por eso ahora, hoy día, la gran ventaja de hoy día es que con estas indicaciones podemos ver el conjunto. Estuvimos mucho tiempo preocupados de la distribución del 6%, de combinaciones binarias que sumaban 6%, y ahora respondiendo a su pregunta, me di una vuelta un poco larga, pero respondiendo a su pregunta, el total de aportes de los empleadores al sistema de pensiones va a ser de 8,5%. Total, perfecto. Eso va a absorber la actual cotización que se hace para el seguro de invalidez y sobrevivencia, que en promedio es más o menos 1,5%. Por lo tanto, el incremento de aporte de los empleadores va a ser más o menos de 7 puntos porcentuales de las remuneraciones imponibles. Y eso se va a aplicar gradualmente en un horizonte de 9 años. Así que va a ir siendo gradual para que, ¿cierto?, no le pegue tan fuerte a las empresas y afecte el empleo, que siempre tiene que ser una preocupación en casos como este. Uno de los nudos importantes que tuvo en todo este tiempo la discusión tenía que ver con cómo distribuíamos o cómo se destinaba este porcentaje, esta cotización adicional, que ahora entendemos que es del 8,5, ¿cierto? ¿Cuánto va a la cuenta individual de cada persona y desde cuándo? Porque entendiendo la gradualidad de estos 9 años, ¿desde cuándo empieza cada uno a cotizar para sí mismo? Claro, aquí hay 3 destinos de estos aportes. Hay 4,5 puntos que van a ir directo a la cuenta de capitalización individual desde los empleadores. Hay 1,5 puntos
que durante un periodo de transición que va a ser largo, de 30 años, va a ir primero al Seguro Social para financiar los beneficios para los actuales pensionados, los que se jubilen dentro de los próximos 20 años, premiando los casos en los cuales ha habido una cotización más sistemática, pero eso después se le va a integrar a los trabajadores por los cuales se hizo esa cotización al momento de su jubilación. Entonces, por esa vía, a la larga esos recursos también van a llegar a las cuentas de capitalización individual y eso es lo que suma 6%. Y va a haber 2,5% de cotización al Seguro Social, que va a incluir el seguro de invalidez y sobrevivencia y va a incluir esta compensación por diferenciales de expectativa de hombres y mujeres, que va a aumentar las pensiones de las mujeres cubriendo esa diferencia. Perfecto. 4,5, ¿sí? Así que esa es la figura. 4,5 entonces queda clarísimo con que es el aporte hacia la cuenta individual en principio, y después cuando uno jubile este 1,5 más allá de lo que se entrega de seguridad que va a beneficiar a las mujeres y el sistema de seguridad. Ahora, ministro, ese 1,5 que en la figura es una especie de préstamo que uno le hace al Estado y que cuando uno vaya a jubilar, el Estado se lo va a devolver. Y eso generó también discusión en torno a una serie de preguntas que se hacían. ¿Quién va a administrar eso? ¿Cómo se va a devolver? ¿Con qué tasa de interés de acá? ¿Quién lo va a pagar? Porque si yo jubilo en los próximos, bueno, a mí no me queda mucho, pero alguien que jubile, en 20, me queda a mí. Bueno, que jubile en 20, 25 años va a tener que ser financiado por quienes vengan de más abajo también. Y entonces cuando yo vaya a reclamar ese préstamo que le hice, ¿en qué condiciones me van a entregar ese préstamo? Claro, a ver, aquí lo primero que tenemos que enfatizar es que el Seguro Social como tal va a ser una institución autónoma, con una estructura de gobernanza parecida a la del Banco Central. Ya, autónoma. Por lo tanto, una institución técnica, que no va a depender del gobierno de turno. No va a depender del gobierno de turno. Y a medida que vaya recibiendo sus aportes, esta entidad va a ir emitiendo y va a ir actualizando un bono en favor del pensionado. Algunos se pueden acordar de que cuando se hizo la reforma del 81 se generó este bono de reconocimiento, que reconocía los aportes que habían hecho, las cotizaciones que habían hecho los trabajadores en el antiguo sistema para el momento en que les calcularon sus pensiones. Este es un bono de reconocimiento, pero bien gestionado, porque el de la vez anterior en realidad se calculaba solo al final. Bueno, en este caso, en las propias cartolas de los afiliados va a ir apareciendo, ¿cierto?, el valor actualizado de ese bono. Ese bono, por otra parte, va a estar garantizado por el Estado. De tal manera de que va a tener, por así decirlo, una doble garantía. Por un lado, la del propio seguro, porque el seguro va a estar recibiendo aportes por otro lado, va a tener activos con los cuales responder por estas obligaciones, pero además va a tener una garantía del Estado. ¿Interés? Perdón. Perdón. Sí. Y va a tener un interés equivalente a la tasa de bonos del fisco de los momentos en los cuales se va haciendo las cotizaciones. Y todo ese interés se va a ir acumulando, ¿cierto? A los PSU. Claro, también hay una diferencia bien importante con el bono de reconocimiento antiguo, porque ese bono generaba un interés del 4%, pero cuando en Chile las tasas de interés eran del 10-12%, claro. Así que era un interés bien... una tasa de interés bien fuera de mercado. En este caso son las tasas de mercado que se aplican al Estado. Y respecto de otro tema que también se habló mucho y hacían también alusión a ello después del punto de prensa que tuvieron ustedes en el Congreso una vez que se aprueba la idea de legislar, que es esta compensación diferencial por la expectativa de vida. Se ha establecido en las indicaciones que el requisito mínimo de cotización para las mujeres es 13 años, pero se está hablando, y decía la senadora Sepúlveda, que incluso lo han conversado con ustedes, poder bajarlo a 8 años, porque es un número muy importante de mujeres y las más vulnerables las que quedan fuera. ¿Cómo ven avanzar a esta reducción? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo cambiaría que no sean 13 sino que 8? Sí, ahí hay una confusión porque son dos beneficios distintos. No mezclen. Hay un beneficio que es la compensación por diferenciales de expectativa de vida de hombres y mujeres. Eso es para todas las mujeres, no tiene mayor requisito que haber cotizado antes de los 50 años de edad. A lo que usted se refiere es al otro beneficio,
que es este beneficio que reconoce los años de cotización de hombres y de mujeres. Sí, ese beneficio, ¿cierto?, corresponde a 0,1 UF por año cotizado, con un tope de 2,5 UF, o sea, el equivalente a 25 años, y eso es lo que tiene un requisito mínimo de 13 años de cotizaciones para las mujeres y 20 años para los hombres. Con ese requisito, en la proporción de mujeres que se beneficiarían de quienes están, ¿cierto?, cotizando actualmente, sería más o menos del 54%. Entonces lo que reclaman las senadoras es que quisieran tener una cobertura mayor. ¿Ah? Eso, por supuesto, tendrá que discutirlo, ponderarlo la comisión. Tiene, por cierto, un efecto financiero. No es de los componentes más importantes del costo financiero de esta iniciativa, porque, por supuesto, a medida que uno baja los años cotizados, dado que tiene que multiplicarlo por 0,1 UF, los montos son menores, pero de todas maneras es un tema que, digamos, tiene que discutirlo la comisión y yo preferiría no adelantarme a esa discusión. Ya, pero a usted en todo caso le parece, ministro, estos 13 años un tiempo prudente, y se lo pregunto porque perfectamente 13 años en una mujer que está en edad de trabajo es bastante poco y podría generar a lo mejor algún desincentivo a la cotización diciendo, a ver, cotizo 13 años, después hago otro tipo de actividad y con esos 13 años ya tengo un beneficio. Acá no hay una traba al poder tener la necesidad ya de cotizar mayor cantidad de tiempo. Yo diría que no, porque, ¿cierto?, el beneficio es en proporción a los años cotizados. Por eso, si son mínimo 13 y después no cotizo más, voy a tener 13, entonces voy a tener algo seguro. Claro, y 13 años es poco. Claro, pero lo que pasa es que la persona que haya hecho 13 años de cotizaciones va a tener 1,3 UF y la persona que tenga 20 años de cotizaciones va a tener 2 UF. Por lo tanto, le va a aumentar su beneficio en la medida que cotice más. Así que ese incentivo está ahí está bien puesto. Ahora, claro, al momento de evaluar qué es lo que pasa con las personas que tienen menos años cotizados, que están por debajo de los 12, ahí es donde uno tiene que mirarlo también, que hay otros beneficios, entre ellos el aumento de la PGU, ¿cierto? Sí. Probablemente la enorme mayoría, si no la totalidad, de las mujeres que estén en ese rango probablemente están recibiendo PGU y van a tener el incremento, más este bono para compensar por la diferencia de expectativas de vida. ¿Ah? Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que se buscó en toda esta discusión y dentro de este proyecto de reforma con este beneficio en particular de 0,1 UF por año cotizado? Era premiar el esfuerzo de cotización de las personas. ¿Ah? Hay otros beneficios que tienen otro propósito. En el caso de la PGU, ¿cierto?, es poner un piso mínimo de pensión. En el caso de la compensación por el diferencial de expectativa de vida, es revertir el efecto que tiene esa mayor expectativa de vida sobre las rentas vitalicias que obtienen las mujeres. Y usted hablaba que uno de los objetivos que tiene, por supuesto, la reforma de las pensiones es mejorar las pensiones, ¿cierto? ¿Se consigue con lo que tenemos hoy día? ¿Cuándo van a ver incrementadas sus pensiones y en qué porcentajes, en qué monto? Claro, a ver, esta reforma, si uno junta todos sus beneficios, va a involucrar aumentos de pensión que van a ir desde el 14 hasta el 35%. Eso no va a ser todo de golpe porque hay una gradualidad en la aplicación de las medidas que tiene que ver también con la gradualidad con la cual se van recaudando las cotizaciones. Va a empezar con el aumento del valor de la PGU para los mayores de 82 años. Eso ocurriría 6 meses después de la entrada en vigencia de la ley. Y luego, después de 9 meses de entrada en vigencia de la ley, comenzarían a recibirse los beneficios del pilar solidario, es decir, el llamado bono mujer y el de compensación o de reconocimiento por esfuerzo de cotizaciones. Y dentro de esa calendarización, ministro, también, y le pregunto por si puede generar ruido el hecho de que al 4.º año recién lo que se esté cotizando vaya directamente a las cuentas individuales de acuerdo a lo que se está entregando como calendarizaciones. ¿Eso no puede ser un punto, alguna traba dentro de la discusión al decir, a ver, claro, mejor de pensión, pero recién al 4.º año la totalidad de lo que se estaba pagando por parte del empleador va a ir a mi cuenta individual? Sí, bueno, aquí, ¿cierto?, hay un tema, llamémosle, de carácter financiero, que tiene que ver con que
para poder ir acumulando los recursos dentro del Seguro Social para pagar estos beneficios, esos aportes al Seguro Social tienen que partir lo más temprano posible. Si no, se iría acumulando una deuda más significativa, ¿cierto?, con los pensionados. ¿No teme que esto lo califiquen como reparto? No es reparto porque en realidad es un aporte que luego se va a incorporar a las cuentas de los trabajadores por los cuales se hizo la cotización, así que en ese sentido no lo es. Que era de hecho una de las críticas que hizo hoy día mismo también en el punto de prensa el senador Rojo Edward, que decía que incorpore el reparto y que a partir de eso ya tenía su voto en contra. Sí, a ver, aquí hay dos cosas a las cuales se le ha llamado reparto. Una que me parece que no corresponde, que es el tema del 1,5%, y lo otro es el aporte al Seguro Social. El Seguro Social es un mecanismo de reparto, de aseguramiento, y de hecho incorpora el seguro de invalidez y sobrevivencia, que desde que existe siempre se ha financiado con una prima que aportan los empleadores y que se entrega a los trabajadores en la medida que se invalidan o fallecen, ¿cierto?, como beneficio para sus descendientes. Entonces, no todo lo que no porque algo se le ponga el nombre reparto quiere decir que es equivocado. O sea, imagínense el seguro de invalidez y sobrevivencia. Si no existiera el seguro de invalidez y sobrevivencia, un trabajadora que se invalida, ¿cierto?, que se invalida, no sé, por los 40 años, o sea, lo que tendría sería solo lo que alcanzó a ahorrar hasta ese momento, que sería, por supuesto, bajísimo. Entonces, lo mismo pasa en el tema, ¿cierto?, de estos diferenciales de pensión entre hombres y mujeres, ¿cierto? Uno no tiene la posibilidad de escoger expectativas de vida, es la que le corresponde, ¿cierto?, a su género y a su edad. Entonces, esa es la lógica. Los sistemas de pensiones, es cierto, es muy importante que logren generar pensiones lo más cercanas posible a las últimas remuneraciones, pero también se hacen cargo de las contingencias que le ocurren a las personas que no les permiten, ¿cierto?, resolver por sí solos, con su propio ahorro, situaciones a las cuales lamentablemente se pueden enfrentar en su vida. Ministro, otro de los puntos también que fue parte de la discusión de las trabas que hubo antes fue la industria como tal, la composición de la industria, cómo iba a establecer. Queda claro que las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, no van a desaparecer, y si hay algunas modificaciones dentro de su funcionamiento, incorporando nuevos actores también. ¿Qué va a significar eso? Por una parte, quiénes van a poder entrar, quiénes van a poder llegar a competir, y por otra parte, desde el punto de vista político, ¿no se debilita la promesa que hubo inicialmente cuando uno de los eslogans del presidente Boric era "no más AFP"? Sí, bueno, primero hay que, ¿cierto?, recordar cuál es el papel que han jugado las AFP dentro de nuestro sistema de pensiones. Cuando se creó el nuevo régimen de capitalización individual, los fondos de pensiones se crearon reuniendo prácticamente todas las funciones que correspondía dentro del sistema previsional. Por esa razón estaban integradas verticalmente, o sea, al mismo tiempo que administran las inversiones, invierten en el mercado de capitales, por otro lado prestan una serie de otros servicios relacionados con la recaudación, la atención al público, el marketing, en fin. Entonces, eso, aun cuando, ¿cierto?, no vaya tan lejos como estaba planteado originalmente, ese rol tan central e integrado verticalmente de las AFP, ahora ya va a ser distinto, y va a ser bastante distinto. Primero porque, ¿cierto?, en la distinción entre estas dos funciones de gestión de las inversiones y administración de las cuentas, nuevos entrantes al sistema van a poder subcontratar toda esa segunda parte, van a poder concentrarse en lo que es su función de inversión. Y al mismo tiempo van a poder ingresar a través de esta licitación de stock de afiliados. Con lo cual, ¿cierto?, en lugar de tener que ir buscando afiliados uno por uno, donde siempre los que ya están ahí instalados siempre van a tener una ventaja, ahora, ¿cierto?, van a poder eventualmente incorporar a 10% de los afiliados del sistema en la medida que ofrezcan una comisión suficientemente baja.
Entonces eso le va a dar un nivel de competencia al sistema que no lo ha tenido durante sus años de existencia. Significa que las AFP, por así decirlo, no van a ser, entre comillas, dueñas de sus afiliados, sino que, ¿cierto?, los afiliados van a poder ir siendo dirigidos a las administradoras que le apliquen una menor comisión, y al ser una menor comisión, ¿cierto?, va a aumentar su ingreso líquido, ¿cierto?, va a tener una serie de beneficios económicos para los afiliados. Ministro, se nos acaba el tiempo y quisiéramos también aprovechar de preguntarle por lo que se ha conocido durante esta semana, las rebajas presupuestarias, por ejemplo, para el Ministerio Público, para el Poder Judicial, porque vamos a hablar también de ello más adelante. Han dicho el propio Fiscal Nacional que es un castigo al Ministerio Público esta reducción. ¿Cómo reciben esos comentarios? ¿A qué se debe esto? Sí, bueno, como se recordará, ¿cierto?, cuando discutimos el presupuesto del 2025, hubo un acuerdo marco con los parlamentarios que estaban representados en la Comisión Mixta de Presupuestos, diputados y senadores, en el cual se acordó hacer un ajuste de gasto del orden de los 600 millones de dólares. Eso, que era un acuerdo político, luego se tradujo en una glosa de la ley de presupuesto y pasó a ser obligatorio legalmente aplicarlo al Ministerio de Hacienda, lo cual debía ser dentro de los primeros 10 días de entrada en vigencia de la ley, así que esto se hizo entre el 9 y 10 de enero. La misma ley estableció que tenía que ser ajustes de carácter parejo por ítems de gasto, remuneraciones, bienes y servicios de consumo, etc. Y el acuerdo político estableció una serie de excepciones, entre los cuales estaban los servicios de salud, la educación, carabineros, investigaciones, gendarmería, el Ministerio de la Vivienda para las transferencias de capital, etc. Y lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue simplemente aplicar ese mandato que venía de la ley y de este acuerdo que se produjo en la Comisión Mixta de Presupuestos muy al comienzo de la discusión presupuestaria. Entonces, esto no es un castigo para nadie, ¿ah? Es simplemente una obligación que surgió de la preocupación de los parlamentarios de que este año avanzáramos en la consolidación fiscal, no se desrielaran nuestras finanzas públicas. Nosotros estuvimos de acuerdo en hacer ese esfuerzo preventivo. Y luego, como estamos recién al comienzo del año, ¿cierto?, siempre va a haber durante los próximos meses posibilidades de ir ajustando de acuerdo a lo que sea la gestión de cada una de las instituciones. O sea, pensemos los presupuestos, si cada uno solo hiciera el presupuesto de su familia, ¿cierto? Si tuviera que hacer el presupuesto para todo el próximo año y con 6 meses de anticipación, por supuesto, cuando llega el momento de ejecutar ese presupuesto, vamos a ir teniendo ciertas diferencias. Eso ocurre siempre. En este caso se hizo un ajuste al principio, pero luego durante el resto del año eso se va a poder ir acomodando, y eso es válido para el Ministerio Público como lo es para las demás instituciones. Así que aquí, lejos de castigar a alguien, simplemente se aplicó una regla pareja que quedó acordada y legislada en la discusión del presupuesto. Ministro, solo una última pregunta. ¿Se confirma que va a haber una investigación a propósito de la lamentable muerte de la funcionaria de la Defensoría del Contribuyente ocurrida en el Ministerio de Hacienda? Bueno, primero hay que decir que es una situación muy lamentable. La verdad es que ha llenado de mucho dolor a todo el Ministerio. Nos reunimos esta mañana para rendirle un homenaje, ¿cierto?, compartir nuestros sentimientos. Y ya anoche ya se echó a andar el proceso administrativo del sumario correspondiente, dado que esto ocurrió en una dependencia pública, y se constituyó el fiscal para hacer la investigación del caso. Así que esto ya desde anoche ya se echó a andar todo ese proceso, y por supuesto lo que uno tiene que esperar es que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon esta situación tan dolorosa. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por estos minutos, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.